Bueno, muy buenos días, Shabbat Shalom con todas mis hermanas, qué lindo verlas, qué lindo saber que somos de diferentes partes, de diferentes países, pero que el Señor nos ha unido en una sola nación, y sobre todo en este grupo de mujeres virtuosas que, que nació de un sentir de la señora Esther, y aquí estamos estudiando y tratando de edificar lo que se había perdido, aunque nos cueste. El Señor está con nosotros para edificar eh, la familia, restaurar lo que es el reino del Señor. Bien, entonces vamos a iniciar con la introducción del profeta Amós. Eh, Como dijimos al principio, va a ser en dos estudios. Esta es la introducción y el próximo vamos a estudiar un poco del capítulo 1. Entonces vamos a iniciar con esta frase que la vemos en Amós, que seguramente la hemos escuchado en otros estudios y seguramente es un versículo que las que venimos de ciertos vínculos o de ciertos caminos de la palabra del Señor, la hemos escuchado, ¿no? Entonces, estas frases, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Ustedes qué creen? ¿Podrían andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Bueno, esta es una frase que sí la hemos escuchado y la dijo el profeta Amós. Eh, y considero que es como la frase que va a, a incluir todo el pensamiento de lo que el Señor nos trata de decir a nosotros como pueblo. Bien, entonces, ¿quién fue Amós? Vamos a ver voy a estar utilizando acá abajo 7:14, quiere decir, vamos, como no va a ser el estudio directamente de un capítulo, sino es que va a ser la introducción, vamos a utilizar diferentes versículos dentro del capítulo dentro del estudio de Amós. Bueno, ¿y quién fue Amós? Vamos a decir, ¿quién fue este hombre, no? En realidad fue un pastor de ovejas, él mismo dice en el capítulo 7:14, recién se revela quién es él, como tal, él dice que es un pastor de ovejas y un recogedor de higos silvestres. Fue llamado por el Señor, pero en su trabajo original, normal, era un pastor normal. El ser pastor, uno diría, bueno, era un asunto importante ser pastor, pero en realidad el pastor era una profesión muy normal de todas las familias, no de todos los patriarcas que llevaban a cabo una familia. Y era el Señor, en el versículo 15 ya del capítulo 7, el Señor lo declara como un profeta del pueblo de Israel. No se habla mucho más sobre el profeta Amós, pero consideramos que él tuvo que haber tenido una vida entregada al Señor, un ratito, una vida entregada al Señor, teniendo mucho vínculo con el Señor, mucha presencia con el Señor, y el Señor, dentro de su profesión como pastor de ovejas y recogedor de higos, que en realidad es una profesión bastante sencilla, el Señor vio el corazón de Amós, ¿no? Quizás vio que tuvo las características, porque el Señor mismo nos crea, que tuvo la característica para poder ser un profeta y llevar este mensaje muy duro a el pueblo de Israel. Y era de una ciudad de Tecoa, que no se especifica mucho esta ciudad de Tecoa, solo que en Samuel dice que las personas, en Samuel cuando le mandan a elegir a la esposa, eh, me quedé ahí, no me acuerdo bien de qué esposa quién era, bueno, lo mandan a elegir a una esposa de esta ciudad de Tecoa y diciéndole que en esta ciudad hay mujeres muy sabias. Entonces, lo que podemos decir de esta ciudad es que esta ciudad era una ciudad sencilla, donde había muchos pastores, pero se pronuncia de que habían personas sabias. Y sabemos que la sabiduría del que habla en la palabra de Dios es una sabiduría que viene vinculada directamente con la palabra de Dios. Entonces podemos decir que es un pueblo de pastores, un pueblo sencillo que adoraban al verdadero Dios de Israel, ¿no? Esta ciudad fue construida por el rey Roboam de Judá antes de la división de los dos reinos. Eso es lo que se menciona de esta ciudad. Entonces de aquí sale nuestro Amós. Entonces todas nosotras podemos en este momento vincularnos con Amós, porque Amós era un hombre que cumplía su trabajo, no era un hombre que estaba deseoso de más porque cumplía su trabajo como pastor. El Señor vio su corazón, pero también el Señor lo estaba preparando a Amós para que llevara este mensaje.
así como nosotras, hermanas. A veces nosotras queremos como que, ay, quiero hacer esto, quiero lograr otra cosa, pero el Señor donde nos ha puesto, y siempre me digo, eh, ya mira, el Señor te ha dado esto, a veces tenemos estas luchas, trabaja con esto que tienes, ¿no? Mi esposo siempre me dice, trabajemos con lo que tienes, ya con lo que tenemos, ah, damos para adelante. Pero muchas veces las direcciones de este mundo nos hace ver cosas que no tenemos y nos hacen ver que queremos otras cosas, avanzar o queremos más, ¿no? Pero vemos, el profeta Amós es el verdadero ejemplo de arrancar con lo que tenemos, que con lo que ya estamos haciendo para el Señor es más que suficiente para poderle llevar la palabra del Señor. Y a mí esto me impactó mientras estaba estudiando, porque como el grado de humildad, ¿no? Como el Señor toma el ejemplo de Amós, que es un grado de humildad para decir lo que él tenía, lo que él hacía, le sirvió para poder llevar este mensaje. Y bueno, así fue con Amós, él dejó sus tierras, porque vamos a ver que él dejó la tierra, dejó su profesión y se lanzó a proclamar este mensaje del Señor. Pueden ver ahí, bien. Entonces, ¿qué es lo que, para vincularnos, perdón, para posicionarnos un poquito cómo, quién era este profeta, ¿no? El profeta era de esta ciudad de Tecoa. Tecoa era parte del reino de Judá. Aquí ya estaban divididos el reino del norte y el reino del sur. Entonces, él era de Tecoa, de esta ciudad dentro del reino del sur. Pero el Señor lo llama a, a Amós para que vaya a predicar al reino de Israel, al reino del norte. Bien, entonces, para la época que el Señor llama a Amós, en el reino del, en el reino del sur estaba de rey el profeta, perdón, el rey Usías, y en el reino del norte Jeroboam II. ¿Se acuerdan que nosotros ya hemos estudiado Jeroboam II, no? ¿Se acuerdan un poco de cómo era la sociedad en la época de Jeroboam II? ¿Se acuerdan un poquito en Oseas? Bueno, si no se acuerdan, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, es como decir, el profeta Amós también estaba en la misma época del profeta Oseas, por eso que el mensaje es similar, ¿no? Pero Amós lo lleva un poco más duro. Yo creería que el mensaje también, que lo vamos a ver, el mensaje que lleva este profeta es un poco más tosco, bastante sincero. Y meditando, yo digo, bueno, él tiene que llevar un mensaje así grotesco, un poco más duro, porque él era un hombre de campo. Entonces, él era un hombre rústico. Entonces, si vamos a ver el mensaje de Amós, es un mensaje bastante rústico, bastante duro, ¿no? Les va a suceder esto porque ustedes hicieron esto. A diferencia del profeta Oseas, que si bien también lleva un mensaje duro, es un poco más poético. Lo que vamos a ver aquí en Amós es un hombre rústico de campo, un hombre que era pastor, que dejó su tierra para irse a otra tierra. Imagínense, van al reino, va al reino del norte, deja todo para poder ir allá. Entonces se vuelve más duro con el tiempo y su mensaje eh, tiene que llegar de una manera dura para cierto público, diría yo, del reino del norte. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en Amós. Y bueno, recordemos que Amós era del sur, pero el Señor lo llama para que vaya a proclamar al reino del norte a las 10 tribus, que estaban regidas por Jeroboam II. Me gustó este escrito, que por qué el Señor, bueno, por qué Él se fue a anunciar la palabra al reino del norte. Bueno, primero y principal porque el Señor así lo hizo. A veces hay cosas de que, bueno, vamos a estudiar por qué el Señor hizo tal cosa. A veces no tenemos explicación, simplemente el Señor dijo, vaya y háganlo. Pero en este escrito me gustó lo que dijo porque quizás lo podemos vincular al contexto histórico. Dice, una hipótesis del por qué Amós, habiendo nacido en el Reino del Sur, se dirige a ejercer el ministerio en el Reino del Norte, es que la población de Tecoa y de sus alrededores estaba caracterizada por ser una zona árida y pobre. Emigraría al norte a mejorar sus posibilidades económicas. Esto puede ser una hipótesis.
Y también al enterarse Amós de las desigualdades sociales que se estaban viviendo en el Reino del Norte, sobre todo con su propio pueblo, se dirigía a confrontar estas injusticias sociales, no como un simple activista, sino como una persona que proclama que la religión debe implicar la solidaridad, la lucha por la justicia social. Por eso es que también el mensaje de Amós, que lo vamos a ver durante todos estos capítulos para estudiar, es un mensaje que él va en contra de los mismos israelitas que se creyeron que ahora son de la élite y que han olvidado a su propio pueblo que es pobre. Entonces, me imagino, pónganse en la situación de Amós, como que digan, Marinita, en la punta de Chile, el propio pueblo del Señor se está olvidando, está haciendo cosas incorrectas. Y el Señor llama a Marinita. Entonces Marinita, en todo este afán de decir, ¿cómo que nos reuníamos en mujeres de oración, todas las mujeres de Chile? Ahora estas mujeres de Chile se creen por encima de mí, por encima de este pueblo. No, tenemos que volver a las raíces. Les tengo que ir a advertir que eso no está bien. Entonces entra un sentir en Marinita, ir hacia Chile también, para volver a traer a las hermanas que se han ido. Entonces Marinita, y justamente el Señor también le dice, tienes que ir a traer, tienes que ir a advertirla. Entonces Marinita va y le advierte. Este es el mismo sentir. Entonces asumo que Amós diría, ¿por qué siendo el mismo pueblo pasa estas irregularidades? ¿Qué está pasando? Que no están cumpliendo la palabra del Señor, ¿no? Y aquí entra bastante el tema de Jeroboam II, que ya lo hemos visto en el tema, en el estudio de Oseas. Bien. ¿Cómo se lo considera también en los estudios de Amós, diferentes eh, estudiosos de la palabra, se podría decir aquí, traje de un autor, cómo caracteriza a este profeta? Y dice que es un reivindicador de justicia, reformador social, elemento subversivo, defensor de los sin voz y sin poder, profeta catastrofista, azote de la Jet Society, o sea, quiere decir que él iba en contra de la alta sociedad, que era de su propio pueblo. Testigo del incomparable, portavoz del Dios justo. Amós ha sido calificado de todo. Su mensaje nos convence y nos temece al mismo tiempo. Fue un hombre de campo, ¿no? En torno a los años del 760 al 750 a.C., dejando tierras y profesión, se lanzó a proclamar un mensaje perturbador. Bueno, este autor nos habla que realmente fue un luchador, Amós. En el estudio de Descubre la Biblia, también Joseph lo vincula bastante a un sentimiento de nuestro Mesías, Yeshua, de nuestro Mesías Jesucristo, ¿no? Dice que Amós tiene este mismo comportamiento, ¿no? Del Mesías, que siendo humilde va y les dice, porque ustedes se están dejando llevar por leyes de hombre y no por las leyes del Señor. ¿Por qué le estás poniendo impuestos a tus propios hermanos y estás dejando afuera, dejándote llevar por la palabra de hombre y no por la palabra del Señor? Entonces también se lo vinculamos con un sentir de nuestro Mesías, ¿no? Que va a defender al que no tiene, ¿no? Al que es pobre de espíritu y físicamente también. A ese que va dirigido Amós. Y recordemos que donde va a predicar Amós es dentro de la época de Jeroboam II, pero no sobre todo va a proclamar aquí la palabra del Señor, a llevar juicio sobre el pueblo del Señor, sino es que también va en contra y directamente de Jeroboam. Jeroboam sabe quién es él, ¿no? Por eso también lo llevamos un poco a la historia de nuestro Mesías. Jeroboam sabe quién es él, lo tiene entre la mira y también va a buscar de alguna otra manera la ruina de este profeta. Entonces, esta placa ya la habíamos visto en el estudio de de Oseas, y Amós es contemporáneo al profeta Oseas. Recordemos cómo era el pueblo en la época del profeta Oseas, que había un predominio del vicio y lo profano, la ignorancia y el olvido de Dios, una mentalidad mundana en los sacerdotes, la embriaguez y la inmundicia, el uso de adivinación y brujería
específicamente también del pueblo del Señor. El ofrecimiento de sacrificios en los lugares altos, las prostituciones y el soborno entre magistrados. ¿Por qué? Porque van al mismo pueblo, solo que Oseas ve ciertas características del pueblo y Amós ve otras características del pueblo que tiene que, que dictar justicia, palabra de justicia y de condenación a este pueblo. Entonces, si nos llegan a preguntar en cualquier momento o estamos estudiando otros libros en el cual se menciona Amós, ya sabemos que Amós es contemporáneo al profeta Oseas, va dirigido a un pueblo similar eh, que el profeta Oseas, porque era el mismo, el reino del norte, ¿no? Entonces vamos a saber que es un mensaje fuerte el que nos va a decir el profeta Amós. Bien, muy bien. Entonces, ¿para quién va dirigido el mensaje? En el versículo, en el capítulo 3 del 1 al 2, dice que específicamente el mensaje de Oseas va dirigido a los israelitas, los que rescató de Egipto. Vamos a leer. ¿Cuál era la vocación del profeta Oseas? Vamos al capítulo 3 que dice, escuchen israelitas estas palabras que el Señor pronuncia contra ustedes, contra la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar por todas sus perversidades. Entonces, el mensaje de Amós va dirigido a el reino, al reino que el Señor, a este pueblo que rescató de Egipto. Por lo tanto, es un mensaje que va dirigido hacia nosotros también, hermanos. Y cada vez, no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que seguimos leyendo los profetas, ¿no? Y recordamos cómo se puede decir que esta palabra ya quedó en el pasado, que el Antiguo Testamento no está vigente. ¿Cómo es posible? Yo digo, Señor, ¿cómo es posible si este mensaje es para nosotras? ¿Por qué pueden decir que esto ya está abolido, ¿no? Que si bien sí está el Mesías, pero que este mensaje ya fue, cuando es permanente aún, porque vamos a ver que Amós habla, si bien de condenación, también habla de la restauración final de Israel. Y aún no ha pasado, está sucediendo lo de la restauración. Entonces, este mensaje que Amós nos está diciendo en este momento es vigente, hermanos. Es para nosotros. Entonces, este mensaje, ¿para quién va dirigido? Para nosotros también. Aquel pueblo que estaba abandonado, que aquel pueblo que había abandonado al Señor por los placeres de este mundo, les va a advertir, ¿no? Amós va y los advierte. Yo les voy a contar algo muy, muy personal y quizás va fuera eh, del contexto en cuanto a lo privado, pero yo hace poco había subido una foto a una red social, ¿no? Y era una foto bonita porque eh, hace mucho tiempo no nos habíamos tomado una foto con mi esposo y el bebé y yo subí esta foto, ¿no? La verdad es que estaba tan emocionada que la subí y, no sé, yo no me había dado cuenta que yo estaba muy descotada. La verdad es que no me había dado cuenta. Como vi la foto tan linda, la subí. En ese momento, como, no sé, habían pasado unas 3 4 horas, me escribe Abby y Abby me dice, Yami, creo que la foto que subiste está un poco descotada. Y yo, ¿cuál foto? Y luego vi cuál. Me dice, bueno, ahí yo, es verdad, la voy a borrar, no me había dado cuenta. Entonces, en ese momento, o cuando yo estaba haciendo ya el estudio, se me vino a la mente eso. Entonces, Abby me advirtió como el profeta Amós va a advertir a su pueblo. Entonces, a veces nosotros podemos ser advertidas por una hermana, ¿no? O mejor dicho, también un poco instruida por la hermana, ¿no? Como decir, ya no está bien, porque imagínate, se te ve el escote, la gente qué va a decir. Yo sé que ahora las tengo más grandes porque como le doy de lactar al bebé, las camisas como que no me cubren mucho, entonces a veces se me escapa eso. Entonces yo dije, es verdad, ¿no? Y ya borré la foto.
Y esto me hace acuerdo de que aún en detalles así pequeños, nosotros tenemos que actuar, ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo el estudio, y justamente esto de aquí, me acordaba y le digo, Abby, pues en ese momento fue como una Amós para mi vida, ¿no? Porque me advirtió de esto. Y así constantemente está nuestro esposo, y en este caso también que mi mamá que viene acá, que nos tratan de dar consejos, advertirnos para que no quedemos mal, para que no vayamos a caer en algo que no tiene que ver con el Señor. Así es que bendecimos al Señor por estas amistades o relaciones sanas que nos cuidan, que nos protegen, para que no callamos en hoyos de desolación, en hoyos de vergüenza. Entonces nos están advirtiendo. Y también este grupo lo es, ¿no? Asumo que aquí hay muchas amigas, más allá de una congregación de mujeres, hay amigas que entre ustedes pueden decir, no, señora Esther, mire, estamos haciendo esto, o mejor hagamos de esta manera. Seamos instruidas entre nosotras porque eso demanda también al Señor. Seamos unas amoses, como yo decía, vamos a instruirnos entre todas. Sigamos. Entonces, Amós fue un portavoz del Dios justo. Me gusta esta frase, un portavoz del Dios justo. Recordemos que estamos otra vez bajo el reinado de Jerusalén, de Jeroboam, perdón, que era una sociedad de mucha jerarquía económica, había ricos, pobres, entonces llevaba la palabra un poco fuerte a todos ellos. ¿Cómo es su mensaje? El mensaje lleva una profecía de destrucción, es un mensaje catastrófico de melancolía, pero con un final de restauración mesiánica. El profeta Amós, como todos los profetas, pronuncian al Mesías, al que viene del linaje de David. Es espectacularmente increíble ahorita que estamos estudiando el Mesías. Antes, los profetas, antes cuando estábamos estudiando el libro de Pablo, no vemos como Pablo la luchaba para llevar la palabra del Señor. Y los profetas también luchaban para pronunciar aquel que iba a venir a restaurar esto que se estaba saliendo de control. Todos los profetas tienen la misma línea, hablan de lo que han cometido, el pecado, la destrucción, pero que la salvación viene por el Mesías, del linaje de David, de nadie más. Eso es el mensaje de todos los profetas. En el capítulo 5:24, encontramos la siguiente frase, el siguiente versículo, que fluye el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Amós va siendo el portador de justicia. Él dice, la justicia vendrá, no se olviden pueblo. El Señor perdona, pero también es un Dios justo. Y antes de perdonarlos, va a venir y a hacer justicia. Quizás algunos no lleguen totalmente a ser perdonados, pero la justicia vendrá. Y el Señor dice, ¿por qué llevamos este mensaje? ¿Por qué va este mensaje? Porque se han olvidado de mí. El Señor dice, se han olvidado de mí. ¿Y cómo es el primer paso para olvidarse del Señor? Es ver otras cosas o adorar eh, otros dioses que no es nuestro Dios verdadero. El Señor lo dice en el capítulo 5, Casa de Israel. Podemos decir a nosotros mismos, mujeres de oración, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes cargaban imágenes de Sikut, su rey, y también de Kiyum, imágenes de estos dioses astrales que ustedes mismos han fabricado. Por tanto, los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. El Señor dice que no sobre todo le fueron infiel desde la división del reino, no, fueron infiel desde que salieron de Egipto. O sea, el Señor los rescató, pero ellos iban llevando en cosas pequeñas toda su vida pasada, que eran estos dioses. No se despojaron de ellos. Eso me pone a pensar, el Señor nos ha rescatado y el Señor constantemente nos manda pruebas, nos manda a limar, pero porque nosotros quizás estemos arrastrando aún pequeños detalles de la vida pasada. El Señor quiere que ya nos purifiquemos.
Y también se acuerdan, aquí vamos a ver un poquito del curso básico, cuando se divide el reino del norte del reino del sur, ¿se acuerdan que el rey Jeroboam hace 2 becerros de oro? Una de las causas fue que hizo 2 becerros de oro en Dan y en Betel, para que la gente no fuera hasta Judá a celebrar las fiestas, sino que se quedaran aquí en medio, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Eh, Típica mentalidad política de Jeroboam. Entonces, ¿esto qué ocasionó? Que la gente se quedara con este sentir de adorar a estos dioses, ¿no? Bueno, no, está bien, vamos a celebrar Shabbat o las fiestas, pero hagámoslo algo cortito, algo rápido, porque tenemos que hacer otras cosas, no le damos la importancia a lo que son las fiestas. Esto es el mismo sentir que pasaba en este tiempo. Entonces, por eso el Señor dice que no me fueron infiel desde esta división, ¿no? O el desconocimiento de quién eran ustedes, sino que ya me fueron infiel desde que yo los rescaté de Egipto. Vienen arrastrando o tienen cosas, dioses o comportamientos que son de su vida pasada, ¿no? Pero históricamente, a partir de esta división, sobre todo a partir de estos becerros de oro que hizo Jeroboam, tanto en Dan como en Betel, para que no pudieran ir a Jerusalén a celebrar las fiestas, históricamente se precisa como una época de idolatría a partir de aquí. Amós simplemente estaba advirtiendo, el mensaje de Amós simplemente estaba advirtiendo a este pueblo que a causa del pecado, de lo que están cometiendo, Israel sería llevado cautivo por un pueblo grande y poderoso, porque se olvidaron del Dios de Israel. Se desvió la mirada del pueblo a los placeres de este mundo. Y esto se cumplió. 40 años después fueron cautivos por los asirios. Entonces nos volvemos al estudio del curso básico, ¿se acuerdan? El Reino Norte, el Sur, el Diamante, que fueron llevados por los asirios. Bueno, aquí vamos a ver cómo el profeta Amós estaba advirtiendo a la nación, ¿no? Quizás lo que nosotros, cómo fue llamado Amós por el Señor, porque Amós simplemente dijo en el capítulo 5 que él fue llamado por el Señor para llevar, proclamar su palabra. Pero no nos dice la palabra, él nos dice aquí en la palabra cómo fue que el Señor los llamó. Pero asumimos nosotros por el contexto que el Señor lo tuvo que haber llamado a decir, mira, este pueblo se está desbaratando, ¿no? Van a ir cautivos, tienes que irles a advertir. Entonces, imagínense en eso. Amós no tuvo ni tiempo de hacer la maleta, chao, se fue con lo que tenía encima y nos fuimos, porque teníamos que llegar a advertirle a esas personas. Y esto se cumplió porque ellos fueron llevados cautivos por los asirios. Entonces, el mensaje de Amós los vamos a dividir en cinco temáticas. La primera y la principal es un mensaje de Shuvah, un mensaje de retorno. En Amós 5:4, el Señor dice, ahora bien, esto es lo que el Señor dice de la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. El Señor le está advirtiendo al pueblo, ya dejen todo lo que están haciendo, dejen, vengan, busquen, vivan, volvamos al Señor, volvamos a arrodillarnos al Señor, volvamos a decirle, Señor, ¿por qué estoy tan comprimida con esto? Quiero entregarme por completo a ti. Y el Señor está esperando eso. Entonces el mensaje principal de Amós es Teshuvah, que nosotros ya lo hemos estudiado. El segundo mensaje que se divide es palabras. Palabras, ya sea en tono poético, en tono de advertencia, que va a utilizar Amós para los diferentes, perdón, que va a utilizar Amós para los diferentes tipos de pecados que él está viendo en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces le habla a pueblos de una conducta inapropiada, vecinos, y también le habla a los vecinos de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel copió a estas naciones ese comportamiento. Entonces, Amós les advierte también a ellos la destrucción por haberles enseñado eso al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel va y también los va a acusar por haber copiado eh, esas conductas y esos pecados de los pueblos vecinos. Esto me hace acuerdo cuando las mamás cuando retan a los hijos, ¿no?
Cuando van y dicen, ¿y de dónde aprendiste eso? No, es que un amiguito en la escuela. Uno, no, ¿cómo va a aprender eso el amiguito de la escuela? Entonces uno va y habla con la profesora para hablar con la mamá, como para decirle, mire, su hijo está haciendo eso y mi hijo ahora aprendió. Entonces uno como madre también va a reclamarle a a esa mamá del niño, pero también va a hablar con el niño, le va a decir dentro de su modo, lo va a castigar, le va a decir que eso no está bien, eso es porque está copiando conductas inapropiadas. Y esto pasó con el pueblo de Israel. Como niño copió estas conductas totalmente inapropiadas de los pueblos vecinos que eran pueblos idólatras. También el mensaje de Amós nos habla en visiones. Vamos a tener, son 5 visiones que Amós, acaso los vamos a nombrar porque eso es todo un estudio, ¿no? Y no me quiero llevar la parte de la hermana que va a estudiar las visiones, pero Amós va a reflexionar, va a hablar, va a profetizar estas 5 visiones. 2 de ellas se menciona, el Señor habla directamente. En las otras 3, prácticamente Amós habla en tercera persona lo que el Señor le dijo, pero en las otras 2, el Señor directamente le habla con sus propias palabras a Amós. Y estas visiones van a estar del capítulo 7 al 9. En el capítulo 5 vamos a ver un canto fúnebre. ¿Por qué un canto fúnebre? Porque aquí Amós habla al pueblo de Israel como la muerte o la desgracia de la mujer virgen. Entonces hay un canto fúnebre. Y yo digo, bueno, Amós, para ser un hombre de campo, un hombre de trabajo de la tierra, eh, sabe cantar también, no era muy normal. Ellos sabían cantar de un tono más melancólico. ¿No? Y eso me hace acuerdo también, bueno, no sé si en sus países, pero en nuestros, al menos en Ecuador, las personas que son, que provienen o que tienen familias en el campo, son personas también que ellos cantan, o cantan, que hacen pequeños cánticos, como que se entretenían porque no tenían muchas cosas en el cual desviaba su atención, como hay en la ciudad, que hay más cosas como para entretenerse, ellos se entretenían. Entonces, me llama la atención que Amos eh, de la desgracia arma un cántico que lo vemos en el capítulo 5 y es de un tono poético. Poético un poco fuerte, pero es poético. Y el último mensaje va a ser de una desolación. ¿Por qué? Porque él va a pronunciar de que va a haber una ausencia de la palabra del Señor. Sobre todo lo vamos a ver en el capítulo 8. El capítulo 8, versículo 12 dice, la gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Entonces, ¿qué es lo que dice el mensaje prácticamente de Amós? Es, primero, busquen al Señor y vivan. Después, él va a hablar de todos los pecados que está haciendo Israel, está haciendo Israel a causa de esta conducta inapropiada y que va a tener sus consecuencias, que la tuvo porque se lo llevaron al exilio. También el profeta va a hablar de visiones, de unas visiones súper sencillas de entender para que el pueblo pueda, bueno, pueda entender lo que el Señor está tratando de decir a través de este profeta. En un momento, de una manera más poética, también el profeta habla sobre esta destrucción o de esta desgracia de la mujer virgen que era Israel y ahora se ha contaminado, se ha prostituido. Y también lo dice el mensaje del profeta, que aunque este pueblo después quiera volver, quizás no pueda encontrar la palabra del Señor. Cuando quiera restaurarse, va a querer buscar la palabra del Señor, pero quizás no todos la van a encontrar, por eso va a haber una desolación. Y por último, vemos que el mensaje tiene un final feliz. Lo tenemos que decir feliz porque sí, podemos sufrir, pero a lo último va a haber este mensaje feliz porque habla del Mesías. Y para nosotras hermanas, al final, no es nuestra historia, sino es eh, la restauración del pueblo del Señor. Nuestra historia es simplemente, a veces yo digo, una historia de vanidad que queremos realizarla, quién soy yo, mi currículum vitae,
pero al fin y al cabo lo que importa es la restauración del pueblo del Señor. Nosotros somos como una hormiguita más dentro de todas las hormigas grandotas que, que queremos quizás destacarnos, pero que lo importante aquí es el Señor. Entonces, vamos a ver justamente esta palabra, cuáles eran los pecados específicamente que Amós va y habla eh, a cada uno de ellos. El primero y el principal es que están sin Torah, sin palabra. En el capítulo 2 dice el profeta, rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Eso es lo primero y lo principal, el primer pecado. El segundo, son hipócritas. Sus alabanzas no me llaman la atención. Esto es súper duro, hermanas. Mira este versículo que dice en el capítulo 5, aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Esto a mí, yo dije, Señor, ay no. El Señor le dice que aunque este pueblo estaba celebrando las fiestas solemnes del Señor, le estaban alabando al Señor, estaban reunidos en una reunión solemne con el Señor aborreció todo eso. ¿Por qué? Porque su corazón estaba desviado. Lo hacían por simple religión. Yo me quedé porque les, les voy a abrir mi corazón, hermanas. A veces uno, no sé, no está actuando, tantas cosas que pueden pasar a su alrededor, pero uno dice, ay, viene Shabbat. Ya en Shabbat el Señor me perdona y oro y le alabo al Señor y hasta ahí quedó. Y el Señor dice que eso es hipocresía, que eso está mal, Yamila, está mal porque el Señor dice que aunque te reúna, que aunque lo alabes y aunque guardes las fiestas solemnes, el Señor lo va a tomar eso como lo peor, como una hipocresía, como no lo quiero ver, porque tu corazón está desviado. Y eso me dio una gran lección para decir, eh, Padre, si en algún momento nos hemos reunido o, no hemos, o te hemos cantado con un corazón mal, y Señor, perdónanos, no sabíamos, eso es hipocresía delante de ti, quizás te digo, voy a poner alabanzas para adorar al Señor, pero hace 2 horas le hablé mal a mi esposo, ¿cómo es posible? Digo, ¿cómo es posible? Obvio que el Señor me va a decir, Emilia, eres hipócrita, porque no está bien, porque el Señor me puede decir, aparte de mí ese ruido, aparte de mí esa voz. Qué duro, hermana, como a Amós le dice al pueblo, son hipócritas. Entonces, como comunidad también, que el Señor nos limpie, que reveamos dentro de nosotros, Señor. Perdónanos si vamos a una fiesta solemne con corazón desviado. Ayúdanos a no tener ese corazón desviado. Ayúdanos, Señor, a que los que están adelante, orar por nuestros líderes, orar también por Generación Desafiante, por Descubre la Biblia, orar por las personas también que a veces hacemos otros estudios y llevan la palabra del Señor. Orar por ellos también, porque el Señor en cualquier momento puede decir, aborrezco todo lo que ustedes están haciendo, por más que quieran guardar el Shabbat, que el Sukkot, que esto, si su corazón no está en mí, voy a aborrecer todo esto. Eso a mí me impactó, hermana, porque cuántas veces yo me puedo pensar, fui con un corazón incorrecto a celebrar sus fiestas, a guardar el Shabbat, y el Señor dice que eso es hipocresía. Y yo en mi ignorancia pensaba que estaba bien, porque bueno, como ya hice el pan del Shabbat, el Señor me va a perdonar por lo que hice en la semana. No, el Señor dice, quizás me va a decir, este pan es hipócrita, ni lo quiero comer, no lo coman. Entonces, hermanas, que el Señor nos hable con esto. Justamente ahora que se van a venir próximamente las fiestas, eh, que podamos hacer un recorrido en nuestro corazón. También que, a ver, aquí, es lo que también vio Amós, que eran renegados, eran necios. En el capítulo 4 dice, envié una destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Eran como brasas, tizones rescatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. El Señor dice,
Pero ¿qué más quieren? Visualmente ya les envié todos y aún así no se vuelven a mí. Son necios, necios de corazón. Amós vio que había una necedad en ellos. ¿Y qué es lo que también vio Amós? Que ellos ponían su confianza en el mundo. En el capítulo 3 dice, mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas obtenidas por el robo y la violencia. Y, hermanas, sé que globalmente, por así decirlo, estamos pasando crisis económicas. No, y ahora que ya soy grande, tengo una familia, yo diría, bueno, siempre existieron las crisis económicas, sobre todo en Latinoamérica, que uno siempre dice, no, ahí vemos cómo salimos, pero salimos, ¿no? Entonces, siempre hay como este problema en lo económico, y que bueno, que no hay trabajo, que esto, que hay que pagar esto, que la deuda. Y en este momento el Señor, y eso quizás nos hace desviarnos un poco de la confianza que tenemos que dedicarle al Señor, y confiamos en este mundo. ¿Voy a ser feliz? Sí, es verdad. Uno está tranquilo cuando no tiene deudas, cuando paga bien el arriendo, cuando vaya a hacer las compras y sus hijos pueden comer. Uno está feliz. Bendito sea el Señor. Pero así también como hay otro versículo que dice que aunque las higueras no florezcan, aunque los campos no den frutos, igual vamos a adorar al Señor. Lo dice la palabra. Porque uno dice, bendito sea el Señor que no me va a faltar nada. Y cuando te vaya a faltar algo, ya no es bendito el Señor, sigue siendo bendito Él. Entonces, como dice acá el versículo, hermanas, no nos dejemos llevar por lo de este mundo, que nuestra fortaleza como mujeres de oración y como mujeres del Señor no esté puesta en este mundo, en las cosas que pueden conseguir, sino en la mirada del Señor. Señor, eh, vamos a trabajar acá humanamente para sobrevivir, pero ayúdanos a trabajar, Señor, ayúdanos a trabajar para el reino tuyo, para el reino de los cielos, que es el más importante. Ese es el punto. Que ese sea nuestro sentir el día de hoy, hermano. Señor, llévanos a trabajar por tu reino. ¿Qué podemos hacer por tu reino para que alguien conozca tu palabra? Y también, ¿qué siguió viendo el profeta? Odio familiar. Había odio entre las familias. En el versículo 1 dice, así dice el Señor, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no anularé su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y mató a las mujeres del país, porque dio rienda suelta a la ira y no dejó alimentar su enojo. Se estaban matando entre sí. Viendo el contexto, puede ser por el dinero, por el odio, por el ego. Había un odio familiar. Por eso es que Amós lo que habla al final es de la restauración de la familia. Restaurémonos, respetémonos, porque Amós, o sea, pónganse a pensar, Amós tiene que viajar porque van a decir, nuestro propio pueblo se está matando, ¿y cómo es posible si es el pueblo elegido por el Señor? Es como, ahora me entiendo, ¿no? Ahora entiendo un poco a mi mamá, mi mamá que tiene todos sus hijos, tiene 4 hijos, y yo creo que para una mamá una de las cosas más terribles es que entre sus hijos se peleen, entre sus hijos se odien. Una madre dice, ¿cómo es posible? Entonces la madre hace todo lo posible para que sus hijos no se odien, para que se quieran entre sí, para que se amen. Entonces Amós también va a decir, ¿cómo es posible que todo esto está pasando? Con el propio pueblo, los propios hermanos se están matando, se están hablando mal. No puede ser posible. También vio el adulterio, que también lo condena Oseas, y toda la palabra del Señor, el Señor mismo lo condena. En el capítulo 2 dice, padre e hijo se acuestan con la misma joven, con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Ya había una aberración. El propio pueblo de Dios, hijo y padre compartían a la misma mujer. También el profeta Amós vio egocentrismo, individualismo. En el capítulo 6 dice, beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Y, y sí me quiero centrar un poquito en esto que vio Amós, porque es algo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Hay mucho individualismo, egocentrismo, el que yo quiero salir adelante,
el que lo aparto para mí. Por ejemplo, eso es algo que yo admiro de mi esposo. Mi esposo es ser individualista. Quizás cuando yo soy un poco más individualista, porque viví sola bastante tiempo, entonces me manejaba yo sola. El momento que lo conocí a él, él es una persona bastante comunitaria, bastante, hagamos, llamemos, entonces yo siempre, no, pero hagamos nosotros, no, solo nosotros. Entonces, al principio chocábamos, ¿no? Es algo que también lo estamos trabajando y es algo que en la palabra del Señor dice que no hay que mirar sobre todo por nosotros, sino lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cómo es posible que eh, quizás un hermano está sufriendo y nosotros eh, estemos ahorrando todo lo posible para que la próxima fiesta del Señor sea con bombos y platillos, pero tenemos un hermano que él está sufriendo? Un hermano en la fe o nuestra propia familia que quizás no esté en la fe, que esté pasando por un proceso difícil económico y quizás nosotras podemos ayudarla y quizás esto también lo lleva a la presencia del Señor. El Señor lo pone en sus corazones, hermanos, pero me quedo con este versículo. Beben vinos en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes, y no les importa la ruina de su nación. También Amós vio que estaban minimizando la autoridad, que los profetas, ¿quién tú eres? Entonces vemos en el capítulo 2 que dice, pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas, cállense. O sea, los pueblos vecinos le enseñaron a los israelitas que no era necesario tener a los profetas, que ya viven en estamos bajo el mandato de Jeroboam II, que sabemos que no hizo lo correcto delante del Señor, pero es una nación próspera. Entonces, si ya estás aquí, tienes trabajo, tienes una casa, tienes a tus hijos bien, estudiando bien, ¿para qué necesitas al profeta? No necesitas al profeta, si estás todo bien. No pagas impuestos, o sea, estás bien, vives en un país bien, ¿no? Pasa mucho en Latinoamérica que dicen, ay, en Latinoamérica estamos mal, pero en Suiza, si nos fuéramos a vivir a Suiza, Suiza está excelente. O sea, nosotros aquí en Latinoamérica es una desgracia, ¿no? O cuando hay los memes que dicen, si viviera en Suiza me perdiera de esto, y sale alguna imagen de Latinoamérica un poco rara, ¿no? Siempre pensamos que los de allá están mejores que nosotros, pero recordemos que cuando hay una estabilidad, una falsa, como a veces lo digo yo, una falsa estabilidad, eso nos lleva a pecar y olvidarnos del Señor. Entonces, estas naciones vecinas, idólatras, que vivían alrededor del pueblo de Israel, en el reino del norte, les enseñaron que no eran necesarios los profetas. Entonces, llegaron un momento en que hacían callar a los profetas. Esto, Amos dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que minimizan a la autoridad? Y también es lo que ve Amos, una opresión por el mismo pueblo del Señor. En el capítulo 5 pisoteaban a los pobres, robándoles el grano con sus impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Entonces, el Señor está viendo y Amós está viendo que entre su propio pueblo hay opresión, ¿no? No le pago lo que es, le pago cuando quiera, el pago es injusto, eh, le hago trabajar más de lo que tenga que trabajar. Si vendo algo, lo vendo por encima del valor, queriéndome ganar muchísimo más. Por eso dice rentas injustas, impuestos, balanzas. En otros podemos ver sobre todo sobre las balanzas injustas. Hay una opresión, eso es una opresión. Eso también nosotros lo podemos llevar a nuestras vidas, hermanos. Si tenemos personas a nuestro cargo, si está siendo correcto el pago que le estamos dando, exigirle las horas correctas que son, nosotros también en nuestros trabajos. ¿Y por qué yo veo este tema de la opresión? Eh, yo doy clases online, ¿no? Gracias al Señor, en mi trabajo que estoy, me dieron, como es en otra ciudad,
y como yo estaba con el tema del niño, me ofrecieron a dar clases online. Y muchas veces yo tenía que cumplir un horario, pero yo terminaba media hora antes. Un día terminé 40 minutos antes. Porque cuando les mandé a dar un trabajo a las alumnas y digo lo harán en clase. Cuando yo estaba haciendo este estudio, estaba escribiendo justamente este versículo, el Señor me dijo, tú robaste horas. Así tan fuerte. Y yo, robaste horas. No cumpliste con el horario que tenías que haber cumplido. Eso es robar, Yamil. Y yo me puse tan mal, me puse a llorar, le dije, Señor, perdóname, no quise robarle. Lo peor, no puedo, yo hablando de justicia, como el Señor me hizo entender que yo, al no haber cumplido el horario que tenía que haber cumplido, le robé. Y les cuento que la institución nos debe 3 meses de atraso. 3 meses de atraso porque están un poco con el tema de Ecuador que está pasando, que van a venir las próximas elecciones, están como el tema que no están pagando a tiempo o están dando de a poco. Entonces el Señor me hizo entender, justamente como estaba escribiendo este versículo, que yo le había robado a la universidad. Dije, Señor, perdóname, no puede ser posible. Entonces dije, no, ya ahora, desde el minuto 1 hasta el minuto 0, me voy a quedar dar, porque yo digo, no, en mi mente, nadie me controló, porque como estoy por Zoom, doy la clase, nadie me controla, ¿no? Aunque yo trato de ser lo más justo en los trabajos con las alumnas y todo. Pero el Señor me dijo que robé horas. Entonces le hice la promesa al Señor que iba a hacer mejores diapositivas para mis alumnas, con más investigación, porque me sentía mal por esto que le había hecho. Entonces, que el Señor nos ponga el sentir a cada una de nosotras, hermanos. Y también había una hipocresía religiosa que ya lo habíamos visto. En el capítulo 4 dice, escúchenme ustedes, vacas gordas. Les dice, vacas gordas a su propio pueblo que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. Este contexto de tráiganos otra bebida a la hermana que le va a tocar estudiar, eh, no encontré bien por qué estas mujeres hablaban así. Asumimos que es en algún término que ya el pueblo se había mezclado tanto con las naciones que estas mujeres se volvieron borrachas, mujeres de la vida, y que le exigían a sus esposos, ¿no? Eh, y recordemos que hay un respeto hacia el esposo, entonces ella ya no tenía ni siquiera respeto por sus esposos. Pero bueno, el Señor les dice, o sea, el Señor Amós les dice, vacas gordas a su propio pueblo porque son hipócritas, ¿no? Estas mujeres. Y así cerramos este tema de lo que Amós vio en el pueblo, en el reino del norte, lo que estaba pasando y a lo que le fue a advertir. Y después pasamos, y después, al momento que Amós habla todo esto, comienza a ver en el pueblo, él dicta las visiones que acabó de tener. Estas visiones están escritas del capítulo 7 al 9. Las dos últimas, Dios, si bien Dios habla en todas, pero en la palabra del Señor vemos que es la voz directa, redactada, como que si fuera redactada por el Señor. Estas 5 visiones tienen que ver con las langostas, con visiones de destrucción de fuego, de una plomada, de una pesa de plomo. Esa pesa de plomo, y creo que ya no la utilizan actualmente porque utilizan la otra reglita para ver si la construcción que ha hecho el albañil está recta o no. Bueno, en aquel momento utilizan una pesa de plomo. Si la pesa se mantenía recta, pues bueno, quiere decir que la construcción está mal hecha, que está bien hecha. Entonces, acá Amos lo trae como un ejemplo, que tuvo esa visión, que el Señor le dio una visión de esta plomada para ver cómo hacer una referencia si el pueblo estaba recto o no. Vamos a ver también la visión de la cesta fruta de madura, de la cesta de fruta madura y de un altar. Bien. Después vamos a ver en el capítulo 5, ¿no? Eh, un cántico que lo lleva este profeta. Vemos cómo inicia el cántico, pero no sabemos bien dónde termina el canto. Pero comienza este canto diciendo, escucha pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono.
La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse, ya se abandonada en el suelo y no hay quien la levante. Así empieza este canto triste de Amós. Claramente este canto, como cualquier historia de amor triste, empieza con algo de tristeza, como lo que empieza acá, pero en el último capítulo viene la redención, o sea, cambia el canto de Amós, pero poéticamente Amós lleva que solo lo menciona en esta parte del canto de Israel como una virgen, que fue seleccionada como una virgen, pero que cayó por los pecados de este mundo. Ah, no se me carga ahí, déjenme un ratito. ¿Pasó algo? Ahí está. Se cargaba la imagen. Ya, bien, ahí está, ya les voy a volver a compartir, perdón, hermanas. Bien. Eh, bueno, este canto, y en el versículo 4 nos dice, ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel, vuelvan a buscar y vivan, sigue con este canto, ¿no? Entonces, este canto viene con el Teshuvah, con el retorno. Amós lo va mencionando acá. Y esta restauración es una restauración mesiánica. Nos dice en la restauración de Israel, en los últimos eh, capítulos, sobre todo en el capítulo 9, la restauración de Israel. Hay un cambio abrupto entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de Amós. Puede ser que así fue el escrito, puede ser que falta un pedazo de historia o de palabra, aunque sabemos que el Señor todo lo tiene, el Señor claramente es el dueño de la palabra, todo lo tiene ya controlado, pero sí hay un cambio abrupto entre el capítulo 8 y 9, porque en el 9 ya habla de la restauración de Israel. Entonces, Amós viene súper fuerte, 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 pero al último dice, va a haber esta restauración. ¿Y qué nos habla en esta restauración? Dice, en aquel día restauraré la casa de caída de David. Esta casa caída de David es esta mujer, es esta virgen que ha caído. Entonces dice el Señor que esta virgen ha caído, que si bien no hay nadie que la volverá a levantar, pero el Señor mismo dijo que Él la va a restaurar. Restauraré la casa caída de David, repararé sus grietas y restauraré sus ruinas, y la construiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom. Y todas las naciones sobre las que se han invocado mi nombre, afirma el Señor, quien hará estas cosas. Y todas las naciones sobre las que se han invocado mi nombre. Nosotras también, mujeres de oración. Entonces, Amós habla muy fuerte, pero dice que hay una restauración final por medio del Mesías. Él, si volvemos a Él, al Señor, a Él, podemos entrar en esta restauración. ¿Cómo podemos aplicar el mensaje de Amós a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos eh, aplicar? Yo creo que primero y principal es sentarnos y hacer lo suelo hacer a veces en los días de Shabbat, es ver qué es lo que no he dejado o he vuelto a hacer de mi vida pasada. Hacer un trabajo de escudriñarnos a nosotras mismas, a decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me están saliendo estas cosas? Quizás, ¿por qué no estoy teniendo la pasión que tengo para adorarte? ¿Qué está pasando? Y recordemos que Amós
va a advertir a los hermanos que están en pecado, que no hagan eso. El Señor los rescató y les va a dar una restauración final. Y yo quise poner esta foto de acá porque el Señor ha sido fiel. Eso es lo que quiere el Señor, la restauración de la familia, de nuestras familias hermanas, de nuestros hijos, de nuestros esposos, quizás de nuestros hermanos, nuestros padres, la restauración. Amós está hablando de la restauración de la familia, pero la familia no es de cualquier familia, es de la familia que lleva la instrucción del Señor. O sea, ¿cómo podemos aplicar el mensaje de Amós a nuestra vida? Es trabajando en cambiar nuestro pasado. Bien, sí, estoy haciendo algo que lo estaba haciendo antes del pasado. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice en los estudios de mujeres de oración que estamos llevando? El propósito del mensaje o el fin es restaurar al pueblo para volver a construir una familia, una generación santa. Eso es lo que está diciendo Amós. Si bien, hermanas, a nosotros nos está costando, pero tenemos nuevas generaciones como nuestros hijos o nuestros nietos. Ellos son la generación que tenemos que trabajar ahora, ¿no? En ellos tienen que estar enfocados. Y vuelvo a poner este versículo acá, estas palabras de Amós. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, no pueden. No pueden andar dos juntos. Y esta pregunta la hace Amós irónicamente, diciéndole, no, nosotros no podemos o servir a uno y adorar al otro. No, no podemos. Entonces, si somos del Señor, tenemos que andar bajo el Señor. Y yo lo llevo al matrimonio. Andarando juntos, si no estuvieran de acuerdo, no podemos. No podemos porque habrá constante pelea, distorsión, fatiga, odio. Entonces, no podemos andar juntos porque encima para ser un hijo tenemos que estar juntos y de acuerdo para hacer algo. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que estemos todos juntos. Y esto, hermanas, la introducción de Amós, que ya lo vamos a ir viendo estudio por estudio, pero es un mensaje de restauración, pero también al principio de condenación, de justicia y de jalarle las orejas al pueblo porque estaba en pecado. Amén, hermanas. Así que vamos terminando con una oración eh, para agradecerle al Señor por enseñarnos un poquito más sobre el profeta Amós. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Padre y Santo. Señor, tú eres Padre, el Dios de todo conocimiento, Señor. Bendita sea tu palabra, Padre, porque está llena, nos enriquece, Señor. Está llena de todo propósito, llena de vida, Señor, llena de vitalidad, Señor, llena de todos, de esta restauración, Señor, papá, llena de esperanza. Nos llena de esperanza tu palabra, Señor, tan rica, tan pura, tan fiel. Padre, no sabemos cómo, no se me viene a mi mente palabras tan grandiosas para poder eh, caracterizar tu palabra, Señor, papá, porque tu palabra es todo en nuestras vidas, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, porque vamos a estar estudiando este profeta Amós. Sabemos que es un mensaje de condenación, Señor, que nos va a llegar muy fuerte a nosotras, Señor, pero ayúdenos, Señor, a mejorar nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser mejores siervas, Señor, a realmente ponernos, Señor, la mochila, Señor, a realmente poder trabajar para ti, Señor, que no seamos siervas vagas, Señor, que no seamos siervas, Padre, que tengamos pereza para llevar tu palabra, Señor, o hacer el trabajo que tú nos has encomendado, Señor, papá. Padre, que nuestro deseo, Señor, como comunidad es que cuando tú vengas nos encuentres trabajando en tu obra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos a ser como el profeta Amós, Señor. Que donde sea que tú nos hayas puesto, ahí con lo que tengamos, trabajemos llevando tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje del profeta Amós, que vamos a estudiarlo. Gracias por la vida de la señora Esther, Señor papá, que les puso en su corazón estos estudios, Señor papá. Gracias por cada una de las mujeres que están aquí, Señor, porque entre todas oramos, Señor, para que sigamos fuertes como comunidad, Señor papá, para adorarte a ti, Padre, porque tú eres el protagonista de esta historia, Señor papá. Gracias, Señor. Bendito y santo eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Yamilí.